y hemos logrado llegar hasta acá con muy buenas repercusiones y muy contentos con lo que está pasando con la película. Es una película que está basada en hechos reales, pero no es autobiográfica. Esto vale aclararlo. No es una película, esta no fue literalmente mi infancia y la de mis hermanos, sino que está basada en mi propia infancia y la de mis hermanos. Y hemos tomado algunos hechos con Marcelo Miller, que es el guionista, con quien coescribimos la historia. Y a partir de eso, de tomar un poco la referencia de la infancia que vivimos, armamos esta historia y esta construcción cinematográfica. Mi idea no era ser el protagonista de esta película, sino que como hijo desaparecido, para mí era muy importante contar mi posición sobre esta historia. Y esto es como lo más importante. Y creo que desde ese lugar todos, cada uno de los que ha integrado este equipo, de los que estuvieron al frente y también todos los que estuvieron atrás, creo que de algún modo han comprendido que este espíritu era algo distinto, nuevo, que planteaba de algún modo una nueva complejidad del tema, y creo que esto nos ayuda a todos a poder reflexionar, sentir también esta historia de este lugar. Me parece que es una película que habla desde las emociones y no desde las ideas, y creo que eso toma un vigor distinto a las ideas mismas, porque creo que las ideas, y de algún modo lo que yo reivindico de aquella época es las emociones de las ideas que tenían todos en esa época, y que otra vez con la historia y hasta llegar al hoy, el tiempo ha hecho que las ideas se estanquen y los conceptos se endurezcan. Y creo que hoy es un momento interesante, por lo menos desde el planteo de la película, de pensar que los conceptos pueden ser renovados y que pueden humanizarse nuevamente y tener como un lugar mucho más sensorial. Y que las ideas tienen lugares emocionantes mucho más profundos que los conceptos. Hemos ensayado, hemos improvisado, hemos intercambiado, hemos llorado mucho. Y creo que la escena salió bien. Creo que sí, que salió con la intensidad, con el desgarramiento, con la imposibilidad de acordar con los seres más amados. Lo digo y me emociona, pero bueno, es así. Y bueno, la volvería a hacer 1000 veces. Gracias. La construcción comenzó mucho tiempo antes de la filmación. En el momento que Benjamín me propuso este personaje, comenzó una ardua tarea de investigación y de despojo de lo que conocemos hoy, de lo que sucedió en esa época. Nuestra intención justamente era reflejar el momento y lo que estaba viviendo esta familia, y desde la emoción. Es una película muy conmovedora que básicamente habla de las emociones de estos personajes, de la lucha de estos personajes, y de cómo un niño de 12 años, en su despertar sexual, en su despertar al mundo, tiene que vivir esta doble personalidad, pero básicamente la intención justamente era de que esta familia, a pesar de todo, se mantenía unida en el sueño y en la creencia de que estaban luchando por un mundo mejor. Creo que lo más interesante del trabajo de la construcción del guión fue el proceso de tomar como referencia mi infancia y a partir de eso construir un relato cinematográfico. Fue un trabajo largo, sobre todo me ayudó mucho Marcelo tener como la mirada externa para yo no enquistarme en lugares personales, digamos, y que la película tenga su propio peso y su propia idea más allá de la literalidad de mi vida. En Uruguay los montoneros eran los tupamaros, entonces quizás puedo tener mayor referencia de ellos. Charlando con Benjamín, digamos, su posición se parecía bastante. Yo nací en el 77, de hecho fui hace muchos años reclamada como hija de desaparecidos cuando yo era muy pequeña, por lo tanto cuando me llegó el guión de esta película me emocionó muchísimo, sentí que la tenía que hacer.
Sentía que no solamente era un desafío como actriz el hecho de interpretar este personaje, sino que también era un vínculo muy emocional y fuerte el que iba a generar con Benjamín, porque si bien tiene parte de su historia, no es su historia, mi personaje tenía muchos condimentos cercanos a él, porque, bueno, interpretó a la madre del protagonista. Me dio miedo, mucho, estar a la altura de lo que significaba un personaje dramático, pero justamente ese miedo generó en mí muchas ganas de poder hacerla. Y me entregué con total convicción. Me costaba mucho salir cuando terminaba la filmación, porque terminaba muy emocionada, digamos, y los vínculos que se generaban tanto con el elenco como con el equipo eran muy fuertes. Sentíamos que estábamos en ese momento de la historia. ¿Cómo construye el personaje? La pregunta. No sé, yo no tengo muy claro. A esta altura del partido sé muchas cosas, pero quiero decir, no las sé muy conscientemente, ¿no? Yo no me doy cuenta muchas veces cómo termino de realizar los trabajos, pero lo que sí hubo fueron muchos encuentros con Benjamín, mucha charla, algunas vía Skype, mucha literatura. Yo me leí aquellos 6 tomos de La Voluntad, enteros, los leí los 6, juro por mi vieja. Y más o menos ahí comprendí, digamos, ¿no? Más allá de toda la información que uno tiene, ¿no? Uno trabaja con esa información. Y después hay un lugar como de... Yo creo que más allá de que uno no viva determinado tipo de historias, uno siempre está vinculado de alguna manera. En algún lugar uno encuentra en su propia vida proximidades, zonas próximas a una vivencia que de repente uno tuvo, ¿no? Me parece que el trabajo de miradas es muy importante, el trabajo de silencio, son el tipo de cosas que me parece que terminan de construir un personaje, ¿no? De alguna manera, la llegada de este guión y la investigación y la lectura hizo que yo construyera una mirada. Inevitablemente uno, si bien para la película todo nuestro trabajo era despojarnos de la información actual, como persona, ¿no? Hoy me costaba mucho poder tomar esa distancia y hacer mis propias reflexiones y mis propias contradicciones que uno también tiene con la historia. Estar de acuerdo en la lucha, repreguntarse el grado de peligro en el que se vivía y tomar fuerzas para tener mayores convicciones y tomar para poder saber elegir qué es lo que uno quiere y cómo quiere vivir en su país, y que la libertad es lo más importante. Bueno, en principio, yo creo que el miedo tiene 2 partes, una mala y una buena. La mala es que te paraliza, la buena es que te hace sentir que estás por hacer algo importante. En general trato de quedarme con la segunda. Atravesar las situaciones y afrontarlas, ¿no? Cuando vi la película, que la vi en Cannes, que se presentó allá, quedé muy conmovida porque además fue una proyección muy especial, con gente que no había vivido lo que vivimos nosotros y que estuvo más de 5 minutos aplaudiendo emocionada de pie, y compartir eso con todo el elenco y con Benjamín realmente nos atravesó, ¿no? Sentir que además la película de que es una película que cuenta nuestra historia, una historia como latinoamericana, por así decirlo, también conmueve a personas que no vivieron ese proceso, que vivieron otros procesos terribles también, pero no básicamente eso, y entender que además de que nos cuenta o nos reafirma o nos recuerda, es una película internacional que tiene ese peso y que es muy importante para el cine y para que la gente, independientemente de su postura política y de su creencia y de lo que haya vivido, la tome como una película conmovedora. Y eso era para nosotros un objetivo muy importante. No hacer una película política, sino hacer una gran película de amor, si se quiere, de esperanza, de lucha, de sueños.